México es uno de los países que ha tenido el privilegio de organizar dos Copas del Mundo. La primera en 1970 y la segunda en 1986. En 4 años más, el único país del planeta con 3 Copas del Mundo jugadas en suelo azteca. Esto es Qatar a la Mexicana. Hola, soy Humberto Meléndez, director de Futbología, la librería especializada en fútbol número 1 en México. Y el día de hoy tengo el placer de presentar a Carlos Calderón, historiador, escritor de varios libros de fútbol, ahora con su anecdotario mundialista. Y Carlos, me gustaría empezar contigo y que nos cuentes el camino del Tri en 1970, los antecedentes de los mundiales posteriores a 1970 y el camino del Tri previo a su segunda Copa del Mundo en 1986. Hola Humberto, hola amigos de Qatar a la Mexicana. Pues después de ese Mundial del 70, del cual platicamos la vez anterior en el podcast pasado, pues México parecía que ya tenía todo a ya ser uno de los protagonistas, ¿no?, de Copas del Mundo. Después de tantos años de no pasar a una siguiente ronda y sí hacerlo en el Mundial de 1970, pues parece que el camino estaba ya trazadito, ¿no? Pero, oh sorpresa, algo que no se esperaba, que nadie esperaba, es de que en el premundial del 73, que de entrada se hizo en una sola sede, a diferencia de todos lo que se hace en el mundo, de que es a visita recíproca, México aceptó, ya lo habíamos platicado, que se hicieran estos premundiales a fin de que el área de CONCACAF votara para darle la sede a nuestro país. Y así fue. Este primer premundial se lleva en diciembre del 73 en Haití, y pues resulta que desde que viaja a México a la cita, viaja pues temeroso, ¿no? Porque la prensa decía que en Haití se practicaba una cosa mágica que era el famoso vudú, y parece que muchos de los jugadores se la creyeron. El ingeniero Javier de la Torre, el entrenador, antes de irse dijo: tengo la certeza de que México ganará el pase final a la Copa del Mundo, ya que en ello va el prestigio de nuestro país. Pero pues parece que los jugadores no estaban muy convencidos. Cuando llegaron al pequeño aeropuerto y subieron al autobús, el autobús decía México, y este autobús que iba camino al hotel, era un autobús, la verdad, bastante malito, bastante feito, y resulta que afuera del aeropuerto, un grupo de lugareños lo empezaron a sacudir, veían que decía ahí México, y pues lo empezaron a sacudir, pues como para darle un susto, o a lo mejor querían ver a los mexicanos, no sabemos, pero pues el susto pues no fue para menos, ¿no? 2 jugadores se enfermaron del estómago por el sobresalto, otros se mostraban con un claro nerviosismo, y en el primer partido que se jugó, que fue en contra de la débil Guatemala, México apenas si pudo empatar a 0 goles, llegó varias veces, estrellaron los balones en los postes o en el travesaño, pero infinidad de veces, ¿no? Varias veces, y alguno que otro periodista achacó la falta de tino a la mala suerte, o por qué no, a la magia negra del vudú. Durante el partido, Enrique Borja, uno de nuestros ídolos, sufre un tirón en la pierna derecha, y al término de el segundo portero, Rafael Puente, comienza a sufrir de escalofríos. Entonces, también tiene dolores de estómago, queda descartado, pero bueno, teníamos ahí al gran Nacho Calderón de portero, pero pues al día siguiente, aparte de que tenía Rafa Puente fiebre, y que todo el mundo empezó a hablar más del vudú, el portero titular Ignacio Calderón se corta con un vaso que se estrella misteriosamente en sus manos. Yo creo que lo apretó de más, pero él dice que estaba brindando ahí con su vaso por el partido que seguía, y se le estrelló, le lastima, y entonces tienen que poner al tercer portero, que en ese momento era un joven arquero muy bueno, era del Atlas, Héctor Brambila, pero ni siquiera iba a jugar. El entrenador lo llevaba como para aprender de esta eliminatoria, ya que pensaba utilizarlo después, ¿no?, porque era muy joven. Ese partido se gana con facilidad 8-0, parece que el vudú pues había cesado, pero de
de la redacción de un periódico de Excelsior, llega un cable en la que el gurú supremo de Calcuta afirma que la selección mexicana va a ser masacrada por una turba de negros al término de su siguiente partido, y México salió con un temor terrible ante Trinidad y Tobago, y los trinitarios que no tenían nada de fútbol, que inclusive hay fotografías donde al final se roban las maletas del equipo mexicano, las mochilitas con las toallas y lo que traían, y iban felices más que con el resultado. Termina ganando Trinidad y Tobago 4-0, y los del Tri ni siquiera meten las manos, bueno, los pies en este caso, ¿no? Es terrible. Esa fue la turba de negros que nos masacró 4-0. La mente de verdad de los seleccionados ya estaba totalmente rota, ya hasta los más incrédulos hablaban de la magia negra, y México gana su último partido ante Haití, pero pues la suerte estaba echada y el Tri, tras 6 copas del mundo consecutivas, no asiste al Mundial de Alemania 74. Y pues la prensa dice, todo fue culpa del vudú, ¿no? Pues fue culpa de la mala preparación mental de los mexicanos. Luego vendría, la siguiente Copa del Mundo, se jugaría en el 78 en Argentina, pero previo a esta Copa del Mundo tuvimos cosas muy buenas. La década de los 70 dio cosas muy buenas con los chavos, ¿no? En abril del 75, ante la sorpresa de propios extraños, un cuadro bien estructurado y pacientemente construido por el entrenador Diego Mercado, obtiene uno de los mayores logros en la historia del fútbol mexicano hasta ese momento, al coronarse campeón en el torneo del fútbol juvenil amateur de Cannes, Francia. En este torneo de Cannes, uno de los jugadores que más lucieron, o el que más lució, fue Hugo Sánchez, un jovencito al que la prensa le empieza a llamar el Niño de Oro, y otro de ellos, Víctor Rangel. Ganan la final, y la verdad es que la prensa empieza a voltear hacia estos jóvenes como Julio Aguilar, Eduardo Regis, ¿no? Entre otros. Estaba ahí Mario Carrillo, por cierto, también, Hugo Díaz, Héctor Tapia, y los ya mencionados Víctor Rangel y Hugo Sánchez. Hugo, por cierto, obtiene el campeonato de goleo. Luego vendría otra cosa muy padre en el 77, que era lo que yo he llamado la Esperanza, Túnez 77, que fue el primer mundial juvenil que se jugaba, avalado por la FIFA, primero como un experimento, y que posteriormente ya se le consideró el primer mundial juvenil, y en el que también participa como patrocinador Coca-Cola por primera vez. Y esta escuadra, que era comandada por la vieja gloria del fútbol Horacio Casarín y por el Alfonso del Pescado Portugal, llegan a la final, vencen inclusive en semifinales a Brasil, llegan a la final ante la URSS, lo que hoy es Rusia, que es la Unión Soviética, y hay jugadores como Enrique López Arza, Lalo Moses, Agustín Manso, Jacinto Ambriz, Jorge Dávalos, estaba Lalo Regis, Plasencia, Marco Antonio Paredes, ¿no? Entre algunos otros, y terminan llegando a la final y pierden en penales. Aquí comienza nuestra maldición de los penales, que después vendría también en el Mundial del 86 y en el del 94. Aquí comienza, ¿no? Perdemos, hay que aclarar que el árbitro anula un gol mexicano, y México tuvo a tiro de piedra de ganar esta Copa del Mundo, y hubiera sido un logro extraordinario. Si ya lo fue el haber llegado a la final, imagínense si hubiéramos ganado. Se pierde 11-10, o sea, México prácticamente anotó todos los penales. Entonces, pues México nunca había llegado tan lejos, ¿no? Y pasaría mucho tiempo para superar esta hazaña y ganar por fin una final en un mundial juvenil. Pasarían muchos años. Luego viene nuestra realidad, ¿no? Argentina 78. Primero viene la famosa eliminatoria, que también se hace en una sola sede, en este caso en México. México arrasa, gana todo, gana premundial en nuestro país. Luego vienen partidos también amistosos y los gana prácticamente todos, pero viene el famoso mundial y suceden cosas que desde antes se veían raras, ¿no? Por ejemplo, México califica con un cuadro en el que se mezcla juveniles y
y elementos ya de gran calidad, que ya tenían muchos años jugando en nuestro país, y de repente, pues cuando da la lista Roca, pues resulta que de aquellos grandes jugadores que tenían mucho tiempo ya en la liga y que eran titulares indiscutibles, pues ya no aparecen, entre ellos Castrejón, el portero estrella titular de la América, que ha sido campeón, inclusive, ya no aparece, y todo por un berrinche de Roca, lo deja fuera, y aparte llegan muchos jóvenes, porque resulta que los jugadores que estaban los más comprometidos con el equipo iban a hacer una reunión para pedir los famosos bonos, que además son necesarios y merecidos para los jugadores, y entonces cortaron por lo sano. La federación decidió que ya no se les llamaba más, y que al fin, con todos los jovencitos que habían participado en el 75 y en el 77, pues se podría armar una gran selección. Entonces, México llega al Mundial del 78, además con una mala estrategia de Roca, que juega a la vieja usanza de marcar hombre a hombre, que ya no se utilizaba, donde de pronto Hugo Sánchez estaba, en lugar de buscar el gol, estaba en la defensa marcando a un delantero del otro equipo. Entonces, terminamos perdiendo nuestros 3 partidos, y es los peores resultados para una selección, por la cantidad de goles que nos meten, y porque pues tenemos el marcador contundente de 6-0, la peor goleada para México en una Copa del Mundo, que nos hace Alemania, y finalmente pues México queda en el último lugar de esta Copa del Mundo, ¿no? Algo terrible que esperemos que no vuelva a pasar. A mí me da un poco de miedo con la selección que traemos, ojalá me equivoque, y ojalá los seleccionados nos muestren que estamos mal y que ellos van con todo y logren calificar la siguiente ronda, pero creo que puede ser algo difícil, ¿no? Pues bueno, antes de esto, de lo que estamos por vivir ahorita, pues seguimos con esta historia, y viene el famoso premundial rumbo al Mundial del 82. Este premundial en el 81 se realiza en Honduras, y ante el fracaso que representó quedar en el último lugar del Mundial del 78, se buscó que un técnico extranjero nos llevara a la Copa del Mundo, y previo a esto, en lo que se buscaba un técnico extranjero, estuvo José Monsiváis, Pepe Monsiváis, 2 meses, pero resulta que ningún entrenador extranjero de relevancia quiso llegar a nuestro país. Unos porque recordarán que por aquellos años había muchos problemas con el dólar, entonces tuvimos, el dólar llegó a estar hasta 3,000 pesos por dólar. Obviamente a los entrenadores extranjeros no se les ofreció pagarles en dólares, sino en pesos mexicanos, porque podía elevarse el sueldo de un día a otro, y finalmente una serie de rechazos de técnicos de reconocida calidad llevaron a la federación a echar mano nuevamente de el viejo, por llamarle viejo, porque en ese momento no lo era tanto, Raúl Cárdenas, ¿no? Que ya nos había dirigido en el Mundial del 70 y que tenía 6 campeonatos de liga, y fue como un más vale malo por conocido que bueno por conocer, y el plan de trabajo del arranque el 8 de octubre, y tiene como objetivo principal pues darle la seriedad de la que carecía el Tri, pero pues resulta que las concentraciones semanales que obligó Cárdenas a que los jugadores estuvieran en sus ratos libres, por ejemplo, jugaban en la liga el domingo, y el lunes, en lugar de descansar, ¿no? Se reunían lunes y martes con la selección, y llegaron, pues la verdad es que muchos fastidiados al premundial. Se forman 2 selecciones, una de menores y otra llamada juvenil, de donde salían los elementos para la selección que serían elegidos para este premundial del 81. Y pues la verdad es que no nos va nada bien. Se pierde ante Brasil, se pierde ante Nueva Zelanda, se empata ante Australia, ante el Herediano de Costa Rica, ¿no? Y total que inclusive entre esto sufrimos una dolorosa derrota ante Estados Unidos, que no nos ganaban desde 1934 en eliminatoria. Bueno, pues nos ganan,
y finalmente México juega el premundial de Honduras al cual apenas y pasa, y en el primer partido pues le ganamos 4-1 a la débil selección cubana, parecía que iba todas las cosas bien, pero luego perdemos ante El Salvador, que no habíamos perdido ante ellos, perdemos 1-0. México empata ante Haití y parecía revivirse aquel traumático recuerdo de 8 años atrás. Y todavía nos quedaba un par de encuentros, ¿no? Uno ante Canadá, en el que antes del partido un borracho se mete al hotel donde estaba la selección, le empieza a mentar la madre a Raúl Cárdenas, Tomás Boy trata de intervenir, y el hondureño que seguido de otros golpean a Tomás Boy, lo dejan golpeado en la cara, y esa recuerda mucho el Perro Bermúdez, el comentarista, el cronista, que llegaban y toda la noche les estuvieron gritando a la selección, no los dejaban dormir, decidieron cambiarlos inclusive de hotel, y los periodistas mexicanos, al ver que la selección estaba mal, que se veía nerviosa, se ponen de acuerdo, se cooperan entre ellos y le llevan mariachis a los jugadores para tratar como de motivarlos. Los fanáticos locales llegan en ese momento y arrematen contra los cronistas. Estaba el Perro Bermúdez, Juan Dosal, Gerardo Peña, Fernando Schwartz. Bermúdez reconoce entre los que están ahí al que agredió a Boy y va y lo descuenta, y luego Schwartz logra salir, llaman a unos soldados, todo se calma un poco, viene el famoso partido, el último partido ante Honduras. México tenía que ganar, Honduras ya estaba calificado, calificaban 2, México ganando por cualquier marcador estaba dentro del mundial, y resulta que estrelló varios balones, llegaban, no anotaban. Hugo Sánchez, normalmente tan acertado, falla una clara opción de gol a 2 metros de la portería, a menos de 5 minutos para que termine el encuentro, y la tragedia pues ya estaba consumada. México queda fuera de la Copa del Mundo, y pues se tiene que rehacer todo, ¿no? Se trata de buscar una manera para que el fútbol mexicano pueda renacer de sus cenizas. Es difícil saber qué va a pasar, y tienen la suerte, y aquí ya con esto termino, para que Manuel nos ilustre con el Mundial del 86, tienen la suerte de que por diversos problemas económicos y políticos, Colombia, al cual se le había otorgado la sede, renuncia a organizarlo, y en un primer momento, pues varios países alzan la mano, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, y finalmente todo queda entre Estados Unidos y México. Aquí hay algo que ahorita podríamos llamar curioso, en el que la gente de nuestro país pues hace relativamente trampa, porque cuando presentan Estados Unidos, México y Canadá, les dan media hora para presentar sus argumentos de por qué pueden llevar a cabo el mundial. Canadá comienza con su media hora, México tiene media hora y lo presenta en 5 minutos, y habían mandado a la prensa a la parte de atrás del edificio de la FIFA porque sabían que iba a llegar por atrás Kissinger, que era el encargado de Estados Unidos para hablar de esto junto con Pelé, y como había varios problemas de la Guerra Fría, los misiles, etcétera, pues la prensa detiene a Kissinger, los tienen ahí copados, y ya cuando pueden entrar, pues ya habían pasado como 20 minutos del tiempo que les tocaba. Obviamente los delegados de la FIFA molestos, muchos de ellos que iban a votar por Estados Unidos, deciden votar por nuestro país. Es algo poco conocido, pero que así ocurrió. Y finalmente, el 20 de mayo del 83, pues el Comité Ejecutivo de la FIFA decide darle a México la Copa, y México organizaría por segunda vez un mundial, y entonces sí decide prepararse muy bien con un técnico de sobrada capacidad extranjero, pero que estaba en nuestro país, que había estado ya como jugador, que había estado en los Pumas como auxiliar y como técnico después, y que ya había hecho un gran nombre gracias a su fútbol, de cómo lo manejaba,
Bora Milutinovic, y pues aquí Manuel, pues que nos haga favor de contarnos ya todo lo ocurrido en esta Copa del Mundo de México 1986. Claro que sí, Carlos, excelentes los datos como siempre que tú nos aportas. Y bueno, pues la colaboración que yo he preparado para el día de hoy es respecto al Mundial de México 86. Previo al Mundial 86, yo sí quisiera abundar un par de datos que considero que son importantes también respecto a ese tiempo previo al otorgamiento del segundo Mundial en México, puesto que antes del Mundial de Argentina 78, México tuvo un premundial jugando como sede, un premundial muy halagüeño con 20 goles a favor, 5 goles en contra, una planadora, y la prensa digamos, fantasiosa y a veces en extremo exagerada, pues fue inflando el poderío de un equipo nacional que ciertamente tenía muchas carencias a pesar de haber logrado esos resultados en el premundial con esa diferencia tan aplastante de goles de 20 a favor y 5 en contra. Llegamos al Mundial de 78 sobrados, con una actitud absolutamente, digamos, muy crecida, muy fuera de tono y de la realidad, y tuvimos la peor participación de la historia de México en los mundiales, con solo 2 goles a favor, 12 goles en contra, 3 partidos perdidos, incluso con una selección tunecina que fue el primer país africano en ganar un partido en la Copa del Mundo, Túnez, 3-1 sobre México. Curiosamente, Túnez acumuló después de eso una racha increíble de 14 partidos o 12 partidos sin ganar en Copa del Mundo hasta que se enfrentó a Panamá en Rusia 18 y la venció 2-1. O sea que le ha ganado solo equipos de la CONCACAF. Y aparte de eso, mencionar lo siguiente, un error de carácter político inevitable de comentarse. Un señor apellidado Soria Terrazas fue quien permitió, con el afán de ganar los votos de las islas de la CONCACAF, fue quien permitió que las sedes se hicieran en un solo país. Así fue como se le concedió la sede a Haití y posteriormente a Honduras, y en ambas ocasiones México quedó fuera de la Copa del Mundo, tanto para Alemania 74 como para España 82. Entonces, una vez dicho lo cual, sí quisiera yo pasar al tema del México 86, que es lo que nos corresponde. Bueno, pues como bien lo mencionó Carlos, México le cayó de rebote en la sede de la Copa del Mundo. El presidente Belisario Betancourt, en aquel entonces presidente de Colombia, anunció que Colombia desistía de ser sede de ese mundial por las condiciones prevalecientes de inseguridad y también porque la FIFA detectó que había incumplimientos severos en cuanto a los estadios y a lo que tenía que ver con lo que se iba a ofrecer para que fuera una sede pues ad hoc para celebrar la Copa del Mundo. Colombia desistió, pelearon Estados Unidos y México, y la FIFA decidió otorgársela a México de nueva cuenta, de tal suerte que fue el primer país en tener por dos veces sede de una Copa del Mundo, y nuevamente en el 2026 México va a ser el primer país en ser 3 veces sede de una Copa del Mundo. Bueno, en el 86, después de México 70, donde México por primera vez clasificó a cuartos de final, a 16 años de distancia, México participó en el Grupo B. En el Grupo B, junto con Paraguay, con Irak y con Bélgica. México hizo un papel muy decoroso. Por primera vez en la historia quedó en primer lugar en su grupo con 5 puntos por 4 de Paraguay y 3 de Bélgica, o viceversa, no recuerdo bien, pero México quedó en primero con 5 puntos. De tal suerte que México logró conservar el jugar el siguiente partido en octavos de final en el Estadio Azteca, una sede que es extraordinariamente favorable al equipo tricolor, puesto que en ese lugar, por la altitud y por el ambiente, por la atmósfera y por la calidad de anfitrión y de local,
México siempre ha obtenido buenos resultados en la Copa del Mundo. De hecho, de los triunfos que tiene históricamente México en mundiales, muchos han sido en el Estadio Azteca. Para ser exactos, bueno, le ganó a Bélgica 1-0 en el 70, le ganó 4-0 a El Salvador y posteriormente en 86 vence 2-1 a Bélgica nuevamente, vence 1-0 a Irak. Y luego en octavos de final, con ese gol fantástico, ese gol fabuloso, reconocido a nivel mundial que hizo Manuel Negrete, se le ganó en octavos de final a la selección de Bulgaria 2-1, de tal forma que México acumuló 3 partidos ganados en el 86, de los cuales esos 3 fueron en el Azteca y 2 en México 70, de los cuales los 2 fueron en el Azteca, o sea, 5 triunfos en ese estadio emblemático y muy favorable para el Tri. Bueno, México, después de haber clasificado y haberle ganado en octavos de final a Bulgaria, se tuvo que trasladar al Tecnológico de Monterrey en un clima tremendamente caluroso que por supuesto en teoría iba a perjudicar mucho más al equipo alemán. Sin embargo, los alemanes resistieron a carta cabal, estuvieron más cerca del triunfo, aun y cuando debemos de mencionar que hubo un gol anulado de un árbitro colombiano que perjudicó a México, un gol del Abuelo Cruz, que nunca se supo bien a bien qué demonios marcó el árbitro. Al final, el partido en tiempo regular terminó 0-0 y en penales la historia la conocemos todos los mexicanos y la sufrimos todos los mexicanos. Solamente un mexicano anotó de penal, fue Manuel Negrete, y México perdió 4-1 en esa ocasión, la única en la que ha arribado la selección mexicana a un 5º partido en un mundial de fútbol. Bueno, pero hablando de las generalidades de México 86, por supuesto fue el mundial de Diego Maradona, con un gol con la mano de Dios y otro gol que fue un portento, una genialidad, y fue definitivamente su mundial. Pero también quisiera hablar de dos equipos que fueron sorpresivos en el Mundial de 86. Uno de ellos fue Dinamarca que arrasó en el grupo E, jugando contra Alemania, Escocia y Uruguay, y aplicándole la goleada más severa que ha recibido Uruguay en toda su historia, todo su palmarés mundialista. 6-1, con un hat-trick incluido del estelarísimo de la selección danesa, Preben Elkjær. Y cuando todo parecía que Dinamarca iba a ser el caballo negro del Mundial de México 86, en octavos de final, viniendo de ser primero de su grupo, sumando 3 triunfos, se enfrentó a España en la corregidora de Querétaro y en el día más portentoso de la carrera de Emilio Butragueño, España aplastó a Dinamarca 5-1. Claro, hacía un calor endemoniado. Yo tuve la fortuna de estar presente allí en el estadio. Un calor impresionante. Los daneses dieron pelea durante 45 minutos y se desplomaron dramáticamente en el segundo tiempo. España les pasó por encima. Butragueño anotó 4 goles. Es uno de los 6 jugadores que en la historia de los mundiales han logrado hacer póker, y Butragueño puede presumir que es uno de ellos. En el grupo F, Marruecos sorprendió al mundo. Marruecos jugó contra Inglaterra, contra Polonia y contra Portugal, contra 3 muy poderosos equipos europeos. Y Marruecos quedó en primer lugar del grupo F, empatando a 0 con Inglaterra y con Polonia, y ganándole sorpresivamente a Portugal 3-1 con un doblete de Kahir, un jugador que nadie conocía hasta ese entonces, y se catapultó al anotarle ese doblete a Portugal. En la siguiente ronda, en octavos, Marruecos cayó 1-0 con Alemania, con gol de Lothar Matthäus. Bueno, siguiendo con México, bueno, pues dejó
dejó en ese mundial una oportunidad histórica de trascender, evidentemente, aun y cuando debemos reconocer que tuvo una preparación muchísimo más depurada, muy profesional, bajo la dirección técnica de Bora Milutinovic, que hizo un gran papel. Pablo Larios es el portero menos goleado en un mundial para la selección mexicana, solo recibió 2 goles en ese mundial, y lamentablemente México, como ya habíamos mencionado, quedó eliminado en cuartos de final contra Alemania. El ambiente de la Copa del Mundo, genial. Bora, repito, muy bien, sinceramente, y la selección mexicana, podemos decir, mejoró ostensiblemente en su rendimiento, pero al fin y al cabo, nuevamente, otra frustración. Ese es un poco el resumen general de lo que ocurrió en México 86. Podríamos comentar muchas cosas más, pero bueno, yo creo que a partir de la siguiente década, o sea, de los años 90, de la última década del siglo XX, es cuando México empieza a cambiarle el rostro a la historia. Y de eso hablaremos en un siguiente programa. Muchas gracias, Manuel. Qué gran recordatorio de lo que sucedió en la segunda Copa del Mundo organizada por México. Y para cerrar este programa, me gustaría contar con la presencia de Erasmo Zarazúa, que nos va a hablar sobre el país sede de la 22ª Copa del Mundo. En este caso, Qatar, por qué le fue entregada la sede a este país y todos los antecedentes que surgieron previo a esta Copa del Mundo. ¿Cómo estás, Erasmo? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Y sí, vamos a dar un brinco de el 86 al 22. Cambiamos de siglo, cambiamos de muchas décadas después. Y hay un paralelismo. Estamos hablando que en el 86 se le dio a Colombia, en su origen, la sede 12 años de antelación. Y a Qatar también se le da la sede con 12 años de anticipación. Es decir, el Comité Ejecutivo de la FIFA se reúne y otorga 2 sedes en una sola reunión. Da la sede del Mundial 2018 y da la sede del Mundial 2022. Y bueno, ¿por qué? Recordemos de que los megaeventos llamados Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol FIFA van siguiendo tendencias internacionales, es decir, países que van desarrollándose, que van creciendo, que van queriendo la atención mundial, que por su mismo desarrollo o crecimiento atraen este tipo de eventos deportivos. Entonces, tanto para mundiales como Juegos Olímpicos, a principios del siglo XXI tenemos a los llamados países BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Sudáfrica tiene el Mundial, China tiene Juegos Olímpicos, Rusia también adquiere un Mundial, Brasil adquiere su Mundial. Entonces, esta tendencia continúa, son los famosos países BRICS los que los obtienen, pero queda fuera una región del mundo donde hay muchísimo dinero y muchísimas ganas de hacer eventos y de ser sede de cualquier tipo de festividad. Entonces, Medio Oriente estaba fuera de lo que es los mundiales de fútbol. La FIFA, a finales de los 90, empieza a ver esa parte de expansión del fútbol. Es decir, el mundial se pasaba de Europa a América, sede una y una, y empiezan a haber ya otros puntos en el planeta. Uno es Estados Unidos, extender. En aquel entonces las críticas eran cómo va a ser un mundial un país que no juega fútbol y que aparte hasta le llaman de manera diferente, ¿no? Le dicen soccer. Entonces aquí repite también esa parte, ¿no? Qatar es un país que no ha figurado en el mundo del fútbol, de los mundiales, no ha estado presente, a diferencia de otros países, y es en los 90 cuando se busca que un Estados Unidos se integre a la fiesta, pasa nuevamente por Europa al Mundial y se da la primera Copa del Mundo en Asia, que es Japón y Corea. No le pueden decir que no a ninguno de los dos. La trayectoria de los coreanos, el poderío de Japón, y se hace una sede partida en 2 países. Este es el segundo Mundial en Asia, también
se habla de la rotación de las sedes para dárselo a África, en su caso Sudáfrica, dárselo a la Conmebol, Sudamérica, y se le da a Brasil. Entonces Asia vuelve a levantar la mano y dice, a mí me corresponde un mundial. Para aquellos tiempos, ya hablábamos en varios eventos deportivos donde nos han acompañado varios de los aquí presentes, hablábamos de que una región del planeta estaba quedando fuera, ¿no? Y tiene una importancia económica, política y social, además de cultural, y que estaba quedando fuera de. Los mismos miembros de la FIFA así lo decían, tenemos que integrar al mundo árabe, a la familia del fútbol, pero acababan de tener un mundial Sudáfrica representando a esa confederación, entonces quedan fuera Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y todos estos países del norte de África no podrían celebrar la fiesta del fútbol porque pertenecen a una confederación que ya había tenido el mundial. Entonces, uno de los puntos de expansión de la FIFA y que también tiene un gran poderío económico, pues es el Medio Oriente. Pero ahí tenemos diferentes competidores, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, estos países que han participado en el fútbol en diferentes ediciones, y la FIFA se va por una parte o se candidatea a un país pequeño, un país, por así decirlo, colchón, que se encuentra entre Arabia Saudita y la República de Irán. Entonces, son ellos quienes obtienen la sede. Es algo relativamente natural y algo que tenía que llegar a pasar. Es decir, esa zona del mundo tenía que figurar siendo sede, siendo también pegado a la verdad. En aquel entonces, cuando se decidió la sede del 2022, con ese tiempo de antelación, con esos 12 años para prepararse para la fiesta, otro de los candidatos era Australia. Muchos nos fuimos con la finta de que sería Australia el elegido para que se tuviera ese tiempo de preparación, construyera sus estadios, empezara con una política mayor hacia el deporte. Claro que ellos han estado en el mundial, pero no con a lo mejor con el nivel que hubiésemos querido. Y entonces para que penetrara esta parte de fútbol en la sociedad australiana, y creímos que ese sería el país elegido. Pero bueno, han salido ya libros, documentales, revistas, diarios, noticieros que nos han dicho de que cómo empieza esta diplomacia, cómo empieza este juego, cómo empieza este convencimiento por parte de Qatar, que a diferencia de otros países donde es la parte empresarial la que busca el campeonato del mundo, en el caso de Qatar es una situación de Estado, es el gobierno, es el país el que busca la sede, así como sus empresas, y están obteniendo la sede de Qatar. Muchos ahora lo critican, muchos ahora nos dicen es que el clima principalmente, el clima es algo que juega de manera adversa, por eso tendremos el mundial para nosotros en invierno, otoño-invierno será en unas temperaturas muy altas, y es lo que muchos de los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA posteriormente empezaron a decirnos, es que parece ser que fue un error haber elegido a Qatar, para empezar por la situación climática. Otra es la situación de que es un país tan pequeño que los estadios están pegados. Si lo comparamos con Rusia, que nos aventamos varias horas de tren, varias horas de avión para llegar de una sede a otra, y en este caso es como ir en un tren de cercanías de un estadio a otro, viendo los reportajes, los documentales de los compañeros reporteros que andan por allá, pues prácticamente todo está pegado. Estadios que van a ser desmantelados para pasarlos a otros países aficionados al fútbol. El proyecto original de Qatar es modificado, se iban a construir no 8 estadios, sino iban a ser incluso hasta 12, se llegó a hablar de 15, pero realmente en una nación muy pequeña. Entonces es un mundial pagado con gas, es un mundial pagado con petróleo, es lo que el país puede aportar, es donde ha generado o ha dado su riqueza, y es algo, repito, relativamente natural que iba a pasar. Algo que también va a pasar es que vamos a ver nuevamente un mundial en África, nuevamente la rotación continental, aunque no sea de manera oficial, pero tendrá que caer nuevamente un mundial en África. Va a caer también un mundial, queramos o no, en estos grandes países por su población. La FIFA quiere que el planeta juegue fútbol, entonces tendrá que encontrar la manera de la sede sea en China, en India, en Indonesia, que son estos grandes países que tienen grandes poblaciones,
y que la FIFA quiere que su mercado sea más grande, ¿no? Entonces hay que ver esa parte de tradición en que Europa ha tenido el mayor número de sedes, cuántas ediciones va a ceder a otros continentes. El 2026, como lo estamos diciendo, México nuevamente será sede, sea por tercera vez, pero posteriormente a esa sede, ¿quién va a hacer nuevamente sede? ¿Se la darán a Asia? ¿Nuevamente entrará África? La FIFA buscará que sea Oceanía, aunque Australia pertenece a la Confederación de Asia por cuestiones de nivel de fútbol, pero sí se buscaría que otros continentes estuvieran marcados y que pudieran participar. Muchos de los países lo que buscan con la cuestión de los mundiales es proyectarse, se le llama marca país, etcétera, y todas estas partes de mercadotecnia, de diplomacia, a la mayoría de los países les ha funcionado, pero Qatar no tanto. Estos 12 años ha sido expuesto de cómo es su forma de gobierno, cómo es su forma de trato social hacia las mujeres, las situaciones de su economía, las relaciones laborales. Entonces, hasta que termine este mundial sabremos si esa parte de proyección internacional le fue positiva o le fue negativa. Y con esta duda y con este cuestionamiento que lo veremos a lo largo del siguiente mes, termino mi participación. Muchas gracias. ¿No crees que Uruguay pueda ser sede del Mundial de 2030 al organizado por Estados Unidos y México? Ahí donde estamos viendo la parte de la nostalgia, si es que se podrá llevar a cabo. Recordemos que los Juegos Olímpicos también cumplieron su centenario, se buscaba que fuera Atenas, Grecia, y se impuso la parte comercial, la parte de la potencia de los años 90, que fue Estados Unidos, y ganó Atlanta 96. No soltaron el seguir insistiendo, lograron los Juegos del 2004. Lo veo difícil, no lo veo imposible, pero sí lo veo un poco difícil porque la FIFA tendría que cambiar el cómo se vaya a llevar a cabo un mundial. Es decir, así como lo está haciendo Juegos Olímpicos, de que han cambiado las reglas de cómo ser sede, es decir, lugares más sustentables, estadios no tan enormes, un gasto público tampoco excesivo. Entonces, tendríamos que ver esos cambios en la parte de organización de un mundial para que un Uruguay, que también es un país pequeñito, podría organizar, o también lo que se ha hablado que fuera entre Uruguay, Argentina e incluso Paraguay, es decir, 2 o 3 países que pudieran ser sede y poder dar esa parte de nostalgia de que fuera nuevamente en el Cono Sur como hace 100 años. No lo veo imposible, sí un poco difícil. Queda fuera un gran rival que es Estados Unidos, el gran organizador de eventos deportivos, pero recordemos, a una Inglaterra que se quedó con las ganas de un mundial cuando le quita Rusia la sede. Entonces, una Inglaterra puede decir, bueno, 100 años después, yo, autor del fútbol, quiero que el mundial se lleve a cabo en tierras inglesas. Muchas gracias, Erasmo. Gracias por esta visión general de cómo se otorgan las sedes mundialistas y pues esperemos que se pueda otorgar en un futuro una sede al continente americano. Esto fue todo, amigos, por este programa. Recuerden que nos pueden oír en Spotify y en todas las redes sociales, en Amazon también, y seguirnos en Futbología. Muchas gracias y esto fue Qatar a la Mexicana.